La leyenda del Huaycot. De las muchas leyendas que han perdurado por generaciones, aquellas que involucran magia negra y hechicería son las que más erizan la piel, en especial si en ellas participan seres híbridos o que son capaces de transformarse en entidades como si fuera algo normal. Tal es el caso de la leyenda del Huaycot, historia originaria del municipio de Yazcabá en Yucatán, lugar conocido como la Tierra de los Brujos. Esto por sus muchos hechiceros y apariciones fantasmales. Es un hecho que tanto en la cabecera como en las 66 localidades habitan un buen número de practicantes de hechicería, aunque con el tiempo han disminuido. 3 décadas atrás, don Fabiano, el ayudante de un gran hechicero, fue testigo de algo que contaremos más adelante. Según él, aquel brujo era uno de los buenos y no lo dice por presumir. Se vale del reconocimiento que tenía a tal punto que muchas personas viajaban de Tabasco, Puebla y el centro del país para consultarlo. Sin embargo, llegó el día de su muerte y presuntamente todo quedaría ahí. Por su parte, los hijos del hechicero quisieron continuar con su legado y suplir las tareas de su padre. Pero más que por rendir honor o cumplir con sus antiguos clientes como él lo hacía en vida, querían ver ganancias y ambicionaban hacer crecer el negocio puramente por el dinero. Y como este caso ocurrieron muchos más en los que las siguientes generaciones fueron perdiendo la esencia de sus antepasados. Sin embargo, precisamente en Yazcabá vivió uno de los hechiceros más poderosos y famosos del siglo XIX. Su nombre en el mundo de la brujería era Huaycot y se le atribuía por tener la capacidad de transformarse en pájaro. Este hechicero se volvió uno de los mejores por haber entrado en este oscuro mundo desde muy temprana edad. De adolescente ya practicaba la magia como todo un veterano y aprendió a transformarse en ave para viajar a sitios lejanos y robar las mercancías de los comercios. Luego se las vendía al dueño del almacén más grande y surtido del municipio de Yazcabá y pueblos aledaños. La casona que habitaba aún existe, la llaman la casa del Huaycot, o también le llaman la casa de las 1000 columnas. Está situada muy cerca del Palacio Municipal, donde según cuentan los locales del lugar en los 90 era muy común observar sombras que paseaban por el interior. Además, muy cerca de ahí hay un cenote al cual le llaman principal. Según cuentan, en algunas ocasiones sus aguas se levantan y se alborotan para llevarse consigo a quienes rondan por allí, de tal modo que decidieron enrejarlo. Don Fabiano cuenta que en aquel sitio acudía el hechicero con el que trabajaba. Solía ir al cenote para obtener agua que luego mezclaba con otros elementos. Pero lo curioso era que sin llegar a tocar el agua, esta se alborotaba, y era como si pelearan el aire bueno y el aire malo. La gente disfrutaba de presenciar este fenómeno, pero el brujo muchas veces prefería que nadie lo viera, porque sentía que su trabajo, que para él era muy importante, era visto como un show para quienes lo presenciaban por mera curiosidad. Y como muchos hechos e inexplicaciones han ocurrido en Yazcabá. Otro fenómeno que llamó bastante la atención fue que, según los antiguos propietarios de la casa de las 1000 columnas, era que en pleno conflicto de castas dentro de la casa no era de extrañar ver alguna sombra fantasmal de baja estatura rondar por allí, o simplemente sentir que estaba presente. Al parecer, un poco de esa magia se quedó impregnada en el lugar. La leyenda de la calavera del panteón. Pablo Infante, quien era cartero y albañil, se había comprometido a terminar un monumento que le había encargado José Espino. Se trataba de un recuerdo que quería dedicarles a sus familiares en el panteón de Aguascalientes. Infante debía tenerlo listo para una fecha en específico. Sin embargo, ocurrió que llegó el día del plazo y eran las 20 horas cuando aún no terminaba. Cuando el obrero fue por unas cuñas que necesitaba, escuchó un ruido detrás de él y se asustó. Era muy extraño porque sonaba como material crujiente, por lo que sintió un escalofrío que en cualquier momento podría paralizar sus piernas. Como pudo, se armó de valor y dio la vuelta para ver de qué se trataba. Ahora el susto tenía rostro, por lo que venía siguiéndolo no era más ni menos que una calavera, cuya mandíbula se movía fuertemente de arriba hacia abajo, produciendo ese aterrador sonido. Ante su asombro se quedó inmóvil y con sus huecos ojos fijos en él, la calavera le dijo: «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo 50 años sin poder descansar, así que necesito que le pidas a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que hay, él pide la alacena que está en la cocina, vara y media de profundidad. Te den 100 pesos, de los cuales ofrecerás 50 al padre para que oficie 3 misas en mi nombre».
Si lo haces yo te compensaré dándote alivio para que sanes, de lo contrario no lo voy a hacer. El albañil no sabía qué hacer. Primera vez en su vida que le pasaba algo así y no sabía cómo reaccionar, pero se moría de miedo y eso era seguro. Ni siquiera había entendido muy bien lo que le había dicho la calavera, así que soltó las cuñas y salió corriendo del lugar. No obstante, la calavera lo persiguió mientras repetía algunas de las cosas que le había dicho. Mientras lo hacía, rechinaba los dientes estruendosamente. Al llegar a su casa se dio cuenta de que no solamente había dejado olvidado las cuñas, sino también las herramientas que tenía encima, pero no tenía nada de ganas de salir de nuevo. Luego se enteraría que el señor José, por no haber podido cumplir con el trabajo, quizá le diera una oportunidad de terminarlo al día siguiente. Al despertar tenía todas las intenciones de ir a culminar el compromiso, pero no pudo levantarse de la cama. Su cuerpo estaba muy pesado y sus extremidades paralizadas. Además sentía mucho frío y presentaba temblores constantemente. Con lo poco que dieron sus fuerzas se levantó y cumplió con lo que recordaba que le había pedido la calavera, y solamente así pudo recuperarse. Pasaron los días y Pablo comentó a sus amigos lo ocurrido, a lo que uno de ellos le respondió que no era el primero a quien le había sucedido algo parecido. Un tal Bartolo Sánchez había sido víctima de la misma calavera, pero no había atendido su petición, por lo cual decidió castigarlo no permitiendo que sanara los efectos del susto que le dio en el panteón. Y como el suyo habían varios casos de obreros que se quedaban hasta tarde, y eran sorprendidos por esa alma en pena a quien llamaban la calavera del panteón. Los adinerados hermanos Margarito y Néstor eran propietarios de una casa muy hermosa en la calle Eve ubicada en Aguascalientes. Pero a pesar de su riqueza, los hombres eran muy devotos y generosos con el prójimo, pues cada día asistían a la primera misa de la mañana en el templo de Guadalupe. Posteriormente iban al templo de la Sagrada Eucaristía e invitaban a sus amistades a desayunar en su casa. Cierto día de 1860, los López Infante se encontraron con Lucas Infante y su familia, además de otras personas que iban de camino para dirigirse como de costumbre al templo. Sin embargo, en esta ocasión la esposa de Néstor no se mostraba tan contenta como el resto del grupo, pues los médicos que estaban atendiendo a su hija Lupita le indicaron que el estado de salud de la niña era grave y que solamente podían esperar un milagro para que se recuperara. Por esa razón, la señora López quería acelerar el paso y entrar de inmediato al templo para dar inicio con las oraciones y pedirle por la pronta recuperación de su niña. Sin embargo, algo extraño sucedió. Cerca de la huerta de la familia López, por donde justamente estaban caminando, se apareció un misterioso hombre de ojos muy redondos y negros azabache, quien a su vez llevaba un peculiar sombrero y vestía totalmente de negro. Su actitud indiferente pero a la vez firme puso en alerta a las personas que lo vieron, quienes de inmediato se sintieron muy asustados por la presencia. Sin embargo, continuaron su camino a la iglesia y nadie hizo comentarios al respecto. Quizás fue por la sensación que tuvieron los amigos de los López, pero todos se excusaron esa vez y nadie acudió al desayuno acostumbrado en casa de Margarito. Al día siguiente el grupo iba de camino cuando de repente el extraño sujeto de negro volvió a aparecerse con la misma actitud del día anterior. De hecho, esto se repitió durante todo el mes, de modo que las personas de aquel unido grupo empezaron a faltar a la primera misa y acudían en otro momento. No obstante, Margarito, Néstor y sus respectivas esposas seguían yendo a la hora acostumbrada, a pesar de que se seguía apareciendo aquel individuo en el camino. Las personas que habían desistido de la rutina temían mucho porque pensaban que se trataba de un alma en pena y le apodaron el aparecido de la vereda. Una mañana de noviembre los hermanos López estaban ya acostumbrados a la presencia de aquel hombre de negro. Lo que menos esperaban era que éste se dirigiera a algunos de ellos, como en efecto lo hizo. Fue a don Néstor a quien se refirió cuando de pronto una gélida voz le dijo: «Tienes una hija muy enferma, llévame con ella para que la pueda curar». Esto les causó tal espanto que salieron corriendo hacia el templo para contarle al sacerdote lo que había ocurrido, a lo que éste le recomendó seguir la instrucción de aquel extraño. A la mañana siguiente volvieron a encontrarse con el misterioso hombre en la vereda y éste repitió su deseo de ayudarlos. Pese a la recomendación del cura, Néstor hizo caso omiso por miedo y decidió cambiar la ruta para ir diariamente a la misa. Se devolvió a su casa para ver cómo estaba su hija, pero al llegar junto con su esposa se dieron cuenta de que el hombre ya estaba con la niña en la habitación.
Lo vieron rezar y hacer señas extrañas durante algunos minutos hasta que finalmente puso su mano sobre el rostro de la pequeña y desapareció. De manera inmediata la niña comenzó a demostrar síntomas de mejora. Se levantó de su cama como no lo había podido hacerlo durante semanas. Regresó al colegio donde pudo reencontrarse con sus compañeros y jugar en el jardín de San Marcos. Sin embargo, en su rostro había quedado marcada la silueta de los dedos del hombre de negro. Al parecer ese había sido el costo de su mejoría.